En la casa de al lado vivía una hermana 10 años mayor que yo. De niño, solía ir a jugar a su casa. Una vez, de repente, me cubrió los ojos con una tela negra. Dijo que íbamos a jugar a un juego, siempre y cuando cooperara bien. Después de terminar, me compraría golosinas. Un día, este juego fue descubierto. Mi padre era un derrochador. Solo pensaba en comer, beber y divertirse todo el día. Escuché que estaba en un bar, y conoció a mi madre por casualidad. Ninguno de los dos era codicioso ni lujurioso. Después, me tuvieron a mí. Pero poco después de que nací, mi madre eligió la mitad de mi padre y siguió huyendo. Naturalmente, me convertí en un niño de familia monoparental. Cuando era niño, a menudo me quedaba solo en casa. Y mi padre seguía de fiesta afuera y rara vez volvía. La vecina se apiadó de mí al verme solo. Así que a menudo me invitaba a comer a su casa. En su casa había una hermana 10 años mayor que yo. Jugaba conmigo. Me daba golosinas. Sin darme cuenta, ella se convirtió en la persona de la que más dependía y a la que más quería. Aquel día, la tía y el tío habían salido. Solo quedábamos ella y yo en casa. De repente, sacó un trozo de tela negra, y me cubrió suavemente los ojos. Dijo que íbamos a jugar a un juego. Si ganaba, me compraría golosinas. Tan pronto como oí hablar de golosinas, asentí de inmediato. Hasta que un día, cuando estábamos jugando a mitad del juego, el tío volvió. Me quité la venda de los ojos, y descubrí que el tío temblaba de ira, mientras que la hermana se escondió a un lado. Poco después, mi padre volvió. En el primer momento en que me dio una patada. Luego me llevó de vuelta a casa. Me advirtió que no volviera a la casa de al lado, o me rompería las piernas. Después, nunca más volví a ver a la hermana. 2 meses después, se mudaron. Empecé a odiar a mi padre. Sentía que era el quien me impedía volver a ver a mi hermana. Me oponía a él en todo. Y él seguía siendo como siempre. Llegaba a casa noche tras noche. Yo era como un huérfano. Nadie se preocupaba por mí. Nadie me acompañaba. Al ir creciendo poco a poco, fui comprendiendo lentamente a que jugaba mi hermana cuando me pedía que la acompañara. Pero no me arrepiento. Solo me odio a mí mismo. Por haber conocido a la persona que más quería proteger. En la edad en la que era más impotente. Si tuviera otra oportunidad, definitivamente la encontraría. Cuando tenía 18 años, estaba en la escuela secundaria. En plena adolescencia rebelde. También en ese año, mi padre tuvo un accidente. Pidió dinero prestado en un casino. Cuando huía, sin querer, dejó ciego a alguien. Perdimos la casa como compensación, y él también tendría que pasar unos años en la cárcel. Para ser honesto, no me importaba mucho si vivía o moría. Solo pensaba que la casa se había ido. ¿A dónde iría yo? Afortunadamente, a mi padre aún le quedaba algo de conciencia, y me confió a una tía de apellido Chen. Se dice que ella era su amiga de la infancia. En aquel entonces, mi padre todavía tenía algo de conciencia y pensaba que no era lo suficientemente bueno para ella, y no quería hacerla perder el tiempo, así que no estuvieron juntos. La tía Chen era viuda, y tenía una hija. Su esposo había fallecido hacía algunos años, y recibió una gran suma de dinero como compensación. Ella usó ese dinero para comprar una casa en el vecindario, y se instaló para vivir su vida. ¡Ay! La niña ha llegado. Ven rápido. Estábamos a punto de cenar. Oh, preparé unos buenos platos especialmente para ti. Después de decir eso, acercó a su hija. Ven, saluda. Dile hermano mayor. La hija de la tía Chen se llama Chen Sue. Es un año menor que yo. Cuando me vio, me miró con desprecio. No me importó mucho. Después de todo, nadie me apreciaría a primera vista. Un llamativo pelo rubio, una camiseta barata, vaqueros rotos. No parecía una persona seria. Durante la cena, la tía Chen estuvo hablando todo el tiempo, sirviéndome comida de vez en cuando. Pero Chen Sue mantuvo la cabeza gacha comiendo. Ocasionalmente, me ponía los ojos en blanco. Esa noche, me acosté en la habitación de Museng, mirando el techo, sintiendo por primera vez una especie de confusión total. Después, ¿a dónde debería ir? ¿Dónde está la hermana? Para facilitar el cuidado de mí, la tía Chen me transfirió a la escuela donde está su hija. Era una escuela secundaria privada. Comparado con la escuela a la que iba antes, era completamente diferente. El día que empezó la escuela, la tía Chen le pidió a Chen Sue que me llevara a la escuela, e incluso me asignó especialmente a su misma clase. Pero Chen Sue no estaba dispuesta en absoluto. No te llevaré a la escuela. No me sigas. ¡Qué vergüenza! Ya esperaba que no estuviera contenta, pero no esperaba que hablara de una manera tan desagradable. La tía Chen no te ha enseñado a hablar. ¡Qué boca tan sucia! Después de decir eso, me di la vuelta y me fui, dejándola gritar detrás de mí. Vagué por la calle durante un buen rato antes de encontrar la escuela. Estaba a punto de entrar cuando el guardia de seguridad me detuvo. No puedes entrar, lárgate. O no te quejes si me pongo desagradable. Bajé la mirada a mi aspecto. Realmente no encajaba en esta escuela. Parecía un chico de la calle. Intenté explicárselo durante un buen rato, pero no me dejaba entrar de ninguna manera. ¿Qué escuela de pacotilla? ¿A quién le gusta la escuela? Me di la vuelta y me metí en un cibercafé cercano, y me puse a jugar. Cuando llegué a casa por la noche, la tía Chen me preguntó por qué no había ido a clase. Chen Sue estaba de pie a un lado, con una mirada amenazante. El guardia de seguridad no me dejó entrar. La tía Chen me miró, y lo entendió de inmediato. Mañana, te llevaré yo mismo a la escuela. Al día siguiente, en la escuela, la tía Chen habló con el tutor. Le dijo algunas cosas y se fue. En cuanto entré en el aula, todas las miradas se posaron sobre mí. Después de todo, entre estas flores de la patria, yo desentonaba mucho. El profesor me asignó sentarme con Chen Sue. Ella me miró con asco. Apenas me senté, saqué mi teléfono y empecé a mirar cosas debajo del pupitre. Por muy animado que estuviera el profesor en la tarima, no podía entender ni una palabra. Para mí, estudiar era lo más tortuoso del mundo. Estaba absorto en la lectura de una novela después de clase, cuando dos chicos se acercaron a mi mesa y la golpearon. ¿Qué relación tienes con Chen Sue? Les eché un vistazo, y lo entendí de inmediato. Los chicos de esta edad están empezando a sentir amor. Están llenos de hormonas. Probablemente les gusta Chen Sue, o tal vez Chen Sue los mandó. Aunque Chen Sue no tiene buen carácter, hay que admitir, era verdaderamente hermosa. Pero no me interesaban las chicas de mi edad. No les presté atención. Continué mirando hacia abajo a la novela en mi teléfono. Al ver que los ignoraba, sintieron que perdían la cara frente a Chen Sue. Uno de ellos extendió la mano para arrebatarme el teléfono. El otro gritó, te estamos hablando. De repente me levanté de golpe. Empujé a ambos. Lárguense. Todavía querían decir algo, pero la campana para la clase sonó de repente. Ambos me fulminaron con la mirada. Y soltaron, ya verás. Luego regresaron apresuradamente a sus asientos. Hasta la hora de salida.
Ambos me bloquearon en las escaleras. Y Chen Sue estaba parada a la distancia, con una expresión de satisfacción en su rostro. Uno de ellos se acercó y me empujó. Aléjate de Chen Sue. No pude contenerme. Les di una paliza. Chen Sue se quedó paralizada a un lado. Pero pelear, para mí, era solo algo cotidiano. La miré con furia. Esa noche, no regresé a la casa de la tía Chen. Me registré en un hotel. Me acosté en la cama pensando en cosas. La tía Chen no paraba de llamar, y enviando mensajes preguntando dónde estaba, pero no quería hablar con ella. Decidí que ya no viviría como un arrimado. Saldría a buscar un lugar para vivir por mi cuenta. Y dejaría de ir a la escuela. Buscaría un trabajo. Ahorraría algo de dinero. Y luego iría a buscar a mi hermana. Al día siguiente fui a la escuela como de costumbre. Planeaba ir a la casa de la tía Chen por la noche para recoger mis cosas. Tan pronto como entré al aula, me di cuenta de que el ambiente era extraño. Todos me miraban de forma extraña, hablando en voz baja y en secreto. En el momento en que entré, cesaron abruptamente. Eché una ojeada al asiento de Chen Sue. Vacío. No había venido a clase. Durante el recreo, el chico al que había golpeado la última vez, todavía con algunas contusiones en la cara, se acercó a mi mesa a propósito. ¿No es este el hijo de un viejo reo? ¿Cómo tiene la cara de venir a clase? El hijo de un viejo reo. Estas palabras eran como un hierro candente. Me quemaron el corazón. Sentí un zumbido en la cabeza. Una explosión instantánea. En medio de miradas de asombro, salí corriendo del aula. Salí corriendo de la escuela. No hace falta decir que sabía quién lo había dicho. Esta vez estaba realmente furioso. La sangre me subía a la cabeza. Corrí de vuelta a casa de la tía Chen. Abrí la puerta con la llave. La casa estaba en silencio. La tía Chen probablemente había salido. Fui directamente a la puerta del dormitorio de Chen Sue. Estaba cerrada con llave. Empecé a golpear la puerta con los puños sin parar. Golpe, golpe. Chen Sue, sal de ahí. ¿Qué quieres? ¿Fuiste tú quien lo dijo? ¿Fuiste tú quien le contó a los demás que mi padre era un viejo reo? No sé de qué estás hablando. ¿Por qué estás actuando así? Deja de fingir. ¿Quién más iba a ser sino tú? Le di una patada a la puerta con fuerza. Hubo un silencio dentro. Entonces la puerta se abrió de golpe desde dentro. Sí, fui yo quien lo dijo. ¿Y qué? El hijo de un criminal. No merece vivir en mi casa. No merece ir a la misma escuela que yo. ¿Me oíste? ¿Qué me vas a hacer? Sus palabras eran como cuchillos. Me enfurecí aún más. Agarré con fuerza el cuello de su pijama. Lo sacó bruscamente de la habitación. Lo empujó y lo tiró en el sofá de la sala. Los ojos asomaban por debajo del brazo. Rojos, muy rojos. Llenos de lágrimas. Me miraba fijamente, así, sin más. En ese instante, como si me echasen un balde de agua fría encima. De repente, recobré la conciencia. ¿Qué estaba haciendo? Me di la vuelta y me metí corriendo. En la habitación que, por ahora, era mía. Mi habitación. Metí a toda prisa mis pocas ropas. En la mochila. Al pasar por la sala, ya había regresado a su propia habitación. Y cerrado la puerta con llave. De mi bolsillo. Saqué algo más de 300 yuanes en efectivo. Los arrugué todos. Y los puse sobre la mesa de centro. Como si fuera el dinero para la comida y el alojamiento de estos días. Entonces abrí la puerta. Y me marché de casa de la tía Chen sin mirar atrás. Alquilé una pequeña habitación individual. El alquiler mensual era de 600. Pronto encontré trabajo como camarero. En un KTV. El turno de día eran 100 al día. El turno de noche, 120. Para ahorrar dinero lo antes posible. Elegí el turno de noche sin pensarlo dos veces. Después de eso, las llamadas de la tía Chen llegaban una tras otra. Nunca contesté a ninguna. Al final me envió 2 mensajes. Había devuelto una suma de dinero. Me quedé mirando la pantalla durante mucho tiempo. Al final, no acepté la transferencia. Este KTV es el más grande de la ciudad. Llevaba menos de una semana trabajando aquí, cuando el encargado se acercó a mí por iniciativa propia. Me examinó de arriba a abajo varias veces, y bajó la voz para preguntarme: tu aspecto no está mal, chico. ¿Has pensado en convertirte en modelo masculino? Poco trabajo, dinero rápido. Siendo justos, mi padre, en toda su vida, no tuvo muchas virtudes, excepto que su cara era realmente guapa. Y yo, sin falta, heredé esa ventaja suya. Pero aún así negué con la cabeza. Rechacé, solo de pensar en tener que sonreír falsamente, a esas caras repugnantes, e incluso ser manoseado, me da escalofríos. Aunque soy pobre, aún tengo ese límite. Un día, salí del trabajo muy tarde en la noche, y caí rendido en la cama. Pero inexplicablemente empecé a soñar. Pero los objetos de mis sueños anteriores, sin excepción, eran la vecina mayor. Pero esta vez, en la imagen que se entrelazaba, eran los ojos de Chen Sue, llenos de lágrimas y terquedad. Me desperté sobresaltado del sueño. Rápidamente corrí al baño, y me eché agua fría por todo el cuerpo. No mucho después de salir del baño, sonó mi teléfono. Lo que parpadeaba en la pantalla, eran claramente las 3 palabras, tía Chen. Mi corazón dio un vuelco al instante. Yo no seré tan bestia, ¿verdad? Dudé un buen rato. Cuando el timbre estaba a punto de cortarse, finalmente contesté a regañadientes. Al otro lado del teléfono, la voz de la tía Chen era tan suave como siempre. ¿Es Xiaoyu? Tengo que hacer un viaje de negocios inesperado por una semana. Chen Sue está sola en casa. No estoy tranquila. Por favor, ayúdame a cuidarla. Al final, incluso me transfirió directamente 2000 yuanes. Miré la serie de números de la transferencia en la pantalla. Y luego recordé el sueño de hace un momento. Tenía sentimientos encontrados. Después de unos segundos de silencio, acepté. Al fin y al cabo, no hay necesidad de rechazar el dinero. Al día siguiente, empecé a esperarla a la hora exacta de la salida de la escuela. El primer día, Chen Sue salió y me vio. Se quedó visiblemente sorprendida. En su rostro apareció primero asombro, y luego el conocido desprecio de antes. No dijo nada. Frunció los labios, y caminó hacia adelante con la cabeza gacha. Yo tampoco me molesté en hablar, y la seguí detrás. Los dos permanecimos en silencio todo el camino, hasta llegar a casa. Ella sacó la llave y abrió la puerta, y entró directamente a su habitación. Me quedé un rato de pie en la sala de estar. Luego bajé a la tienda de conveniencia y compré un menú del día, y una botella de leche. Regresé, lo puse en la mesa de la sala de estar, y me di la vuelta para salir. Iba al karaoke a mi turno de noche. Al día siguiente, al tercer día, al cuarto día. Después, ella llegaba a casa y se iba a su habitación. Yo compraba la comida, la dejaba en la mesa y me iba. Ni una sola palabra. Este extraño entendimiento tácito continuó hasta el quinto día. El quinto día por la tarde, como de costumbre, esperé 10 minutos antes en la puerta de la escuela, pero nunca vi a Chen Sue.
El tiempo pasaba minuto a minuto, y estaba a punto de llegar tarde al trabajo. Empecé a enfadarme. ¿Qué travesura estará tramando esta señorita? Me estaba impacientando mucho, así que tomé una decisión, y entré corriendo a la escuela. El guardia de seguridad parecía recordar mi pelo rubio. Me echó un vistazo, y ni siquiera me detuvo. En el edificio de aulas ya reinaba el silencio. Caminé rápidamente hacia la puerta de su clase. La puerta trasera estaba abierta, una mirada al interior, un aula vacía. Solo quedaba ella, recostada sobre su pupitre, con los hombros ligeramente encogidos, sin saber si estaba dormida o haciendo algo. Chen Sue, vámonos. Date prisa, tengo que ir a trabajar. No tengo tiempo para perder contigo. Ella vio que estaba a punto de enfadarme, y aceleró el paso para levantarse. Se puso la mochila, caminó hacia mí con la cabeza baja, como los días anteriores. Ella caminaba delante, y yo la seguía a unos pasos de distancia. El sol poniente alargaba nuestras sombras, uno delante del otro. El silencio era la única melodía. Apenas salimos de la puerta de la escuela, cuando llegaron los problemas. 3 tipos con pantalones ajustados y mocasines estaban bloqueando el camino, con un cigarrillo en la boca. Uno de ellos, el líder, se frotó las manos y se acercó a Chen Sue. Niña de primaria, ¿la escuela ha terminado? Llevamos mucho tiempo esperándote. ¿Por qué no vienes a divertirte con nosotros? Chen Sue se asustó y se detuvo inmediatamente. Su rostro se puso pálido. Inconscientemente retrocedió. Casi me golpea. La agarré y la puse detrás de mí, interponiéndome entre ella y los matones. Dije con cara seria. Largo. 2 de los matones de al lado inmediatamente se acercaron maldiciendo. Que nuestro jefe se fije en esta chica es una bendición para ella. Lárgate si quieres morir. Lo diré por última vez. Largo. ¿Quién te crees que eres? Quítate de en medio. Maldita sea. Casi al mismo tiempo, un matón al lado gritó una palabrota, y me lanzó un puñetazo. Lo esquivé haciéndome a un lado. Aproveché el movimiento para agarrarle el brazo. Con la otra mano sujeté con fuerza el móvil, y usé la esquina dura del móvil, para golpearle con fuerza en el puente de la nariz, acompañado de un grito desgarrador. 5 se agacharon directamente, el que quedaba y el líder que se acababa de levantar. Al ver la situación, el matón, claramente se acobardó, y mientras me apuntaba con fingida bravuconería, me dijo, ya verás. Mientras arrastraba a sus compañeros heridos, se alejaron a la carrera avergonzados. Respiré hondo. Levanté a Chen Sue, que todavía estaba aturdida, y temblaba de miedo, de la muñeca y salí, hasta llegar al complejo residencial. Solté su muñeca. Estuve tanto tiempo sin salir, precisamente por esa gente en la entrada. Ella no levantó la vista, y con los dedos jugueteaba nerviosamente con el borde de su ropa. Asintió suavemente, y respondió con un con voz nasal. La próxima vez que pase algo así, dímelo directamente. Si no, tú sola. De verdad, ¿de qué sirve encogerse así? Lo sé. Vale. Sube rápido. Gracias. No me di la vuelta, y me alejé a grandes zancadas del complejo residencial. La mirada en mi espalda pareció quedarse mucho tiempo, probablemente por el susto de ese día. Los 2 días siguientes, Chen Sue ya no era como antes, que caminaba sola delante, manteniendo deliberadamente la distancia conmigo, sino que se mantenía cerca de mí. Ocasionalmente, si algún chico que pasaba la miraba mucho, inconscientemente se acercaba un poco más a mí. Este cambio me incomodaba un poco, pero no dije nada. Después de todo, le había prometido a tía Chen, que no estaría hecho hasta dejarla sana y salva en casa. Todavía no intercambiaban muchas palabras, pero la tensión palpable de antes parecía haberse atenuado bastante. Estaba pensando que al terminar esta semana, solicitaría al encargado cambiarme al turno de día, aunque el turno de noche paga un poco más. Estar constantemente con el horario cambiado estaba empezando a afectar mi salud. El domingo por la noche, cuando terminé de arreglarme para ir a mi último turno de noche, sonó mi teléfono. Era un mensaje de la tía Chen. Xiaoyu, la tía ha vuelto. De verdad, muchas gracias por estos días. Gracias por tu arduo trabajo. Ven a cenar a casa mañana por la noche. La tía preparará unos buenos platos. Me quedé mirando la pantalla, con los dedos suspendidos sobre el teclado durante un buen rato. Mi primera reacción fue querer rechazar la invitación. Ya me había mudado. ¿Qué sentido tenía volver a cenar allí? Era un poco vergonzoso, pero pensándolo bien, había aceptado esos 2000 yuanes, y también había terminado el trabajo, por cortesía y por lógica. Parecía que debía ir a saludarla, aclarar las cosas. Además, hacía mucho que no comía decentemente. Al final, respondí que sí. El lunes por la noche, toqué la puerta de la tía Chen a la hora acordada. En cuanto se abrió la puerta, casi no la reconocí. La tía Chen llevaba un hipao de satén púrpura y un ligero maquillaje. A primera vista, me quedé un poco atónito. Mi garganta se movió inconscientemente, hasta que la tía Chen me sonrió y me invitó a entrar. Pasa, siéntate. Recobré el sentido y entré en la sala de estar. Cuando vi a Chen Sue, me sorprendí de nuevo. No llevaba puesto su uniforme escolar de siempre, ni ropa de estar por casa, sino que se había puesto un vestido blanco. Su cabello caía suavemente sobre sus hombros. Había menos espinas de lo habitual, y más frescura y vitalidad juvenil. Me echó una mirada, y rápidamente bajó la cabeza. Sus dedos se posaron torpemente en su regazo. Sus orejas se pusieron ligeramente rojas. La atmósfera en la mesa era un poco incómoda y tensa, pero mucho mejor de lo que imaginaba. Chen Sue comía en silencio, aunque todavía no hablaba por iniciativa propia. Pero al menos no estaba poniendo los ojos en blanco ni resoplando. La tía Chen me servía comida constantemente, y me preguntaba con preocupación sobre mis planes para el futuro, y me convenció de que volviera a vivir con ellos y siguiera estudiando. Xiaoyu, vuelve a vivir aquí. La tía hablará con la escuela. ¿Te gustaría seguir estudiando? Me aconsejó suavemente. Aún eres joven. No puedes seguir trabajando así para siempre. Yo jugueteaba con el arroz, respondiendo vagamente. Se ha molestado demasiado, tía. Estoy bien ahora. El camino de la escuela no es para mí. Entonces, ¿tienes alguna idea? Primero trabajaré y ahorraré algo de dinero. Hice una pausa, e inmediatamente inventé. Después veré si puedo abrir una pequeña tienda. La tía Chen me miró. Finalmente, solo se convirtió en un suave suspiro. No insistió más. Solo me sirvió otro plato de comida. Entonces, al menos ven a casa a comer a menudo, ¿de acuerdo? También para acompañar a Xiao Sue. Ella también se aburre sola. Asentí vagamente. Esta comida terminó en esta atmósfera de calma superficial.
pero con motivos ocultos en el interior. Renuncié a mi trabajo en el KTV. Esa noche, durante el turno de noche, había mucho ruido en el reservado. Cuando abrí la puerta de esa sala VIP con la bandeja de fruta, no esperaba encontrarme con esos 3 matones. Obviamente también me reconocieron. Ese gamberro que iba a la cabeza, tenía una ridícula tirita en el puente de la nariz. En cuanto me vio entrar, primero se quedó atónito, y luego, de repente, tiró la botella de alcohol y se levantó. Me apuntó con el dedo y me gritó: «Fuiste tú». Sentí un vuelco en el corazón. Sabía que esta noche no iba a terminar bien. Efectivamente, antes de que pudiera retirarme, una caja de cervezas recién traída fue deliberadamente estrellada contra el suelo por ellos. Fragmentos de vidrio y licor simplemente estaban por todas partes. Cuando el encargado me dijo que entrara a limpiar, ese gamberro que iba a la cabeza estaba tumbado en el sofá, sonriéndome de forma provocativa. Aguanté mi ira y agaché la cabeza para limpiar el desastre. Apenas me agaché, cuando un pie me pisó la espalda con fuerza. «Omf, la última vez eras muy bueno peleando, ¿no?». Me levanté de golpe, agarré un trozo de botella rota que tenía en la mano, y se lo clavé. El reservado se convirtió en un caos al instante. Todos se abalanzaron sobre mí, y los puños y las patadas caían como lluvia. Se me pusieron los ojos rojos. No me importaba nadie más. Simplemente me concentré en golpear hasta la muerte al que iba a la cabeza. No sé cuánto tiempo estuve golpeando, hasta que los de seguridad irrumpieron, y nos separaron a la fuerza. Me desplomé en el suelo. En realidad, el que iba a la cabeza estaba tirado en el suelo gimiendo. El reservado era un desastre. La pantalla estaba rota, la mesa de centro volcada. El jefe más tarde me llamó a su oficina, con una expresión muy seria. No me regañó, simplemente me miró en silencio durante mucho tiempo. Luego sacó un sobre grueso de un cajón y me lo acercó. Dentro había 2 fajos de billetes nuevos. «Esto es tuyo, está claro, pero para mí, esto tiene muy mala influencia. Toma el dinero, y vete, cámbiate de lugar, busca un trabajo decente». Apreté ese sobre. Eran nada menos que 30.000 yuanes, mucho más que mi salario de varios meses. No dije nada. Asentí con la cabeza. Regresé a ese pequeño y precario apartamento alquilado. Me dejé caer en la cama. Me dolió tanto que hice una mueca. Descansé un buen rato, antes de esforzarme por levantarme. Conté el sobre que me dio el jefe, más el salario que había ahorrado antes, más los 2.000 que me dio la tía Chen. Lo sumé todo. Sumando todo, resultaron ser más de 40.000 yuanes. Un fajo grueso de dinero en mi mano. Pesaba mucho. Las heridas aún me dolían levemente, pero por primera vez, mi mente se aclaró. Este dinero debería ser suficiente para ir a buscar a mi hermana. Decidí que cuando me recuperara, iría a buscar a mi hermana. Durante los días que estuve recuperándome, la tía Chen me llamó varias veces, para invitarme a comer a su casa. El tono de su voz en el teléfono se volvía más ansioso cada vez. Tenía miedo de que descubriera algo, así que inventé varias excusas para rechazarla, hasta que realmente se enfadó por teléfono. «Xiao Yu, ¿es que no me consideras tu tía? ¿Es tan difícil venir a comer?». No tuve más remedio que aceptar a regañadientes. Antes de ir, especialmente saqué una sudadera con capucha negra y pantalones largos holgados. Me envolví completamente en ellos. También me bajé la capucha, temiendo que se viera algún moretón o gasa. Cuando llegué a su casa, la tía Chen estaba preparando la cena, preocupado por el televisor nuevo. La caja de embalaje todavía está en el suelo. Xiao Yu llegó justo a tiempo. «Ayuda a la tía. Este televisor, súbelo al mueble de la televisión». Ella recuerda que el delantal asomó desde la cocina. Mi corazón latía ansiosamente. Normalmente, este peso no es nada, pero ahora, cada paso que doy, el cansancio y el dolor son terribles. La herida está cubierta por una sudadera gruesa. Ya me ha empapado un sudor frío, pero no puedo negarme. Solo puedo apretar los dientes y avanzar, con la tía, uno a cada lado. En el momento en que el pesado televisor se levanta del suelo, sentí un tirón repentino en el abdomen. Casi se me cae, soportando el intenso dolor. Pegajoso a la piel. Afortunadamente, la tía Chen dejó el televisor, y volvió apresuradamente a la cocina, para revisar la comida en la olla, y no notó mi anormalidad. Me apoyé en la pared solo. «Ni siquiera sabes cómo cuidarte bien. Esta vez no debes ser terco. Quédate aquí, hasta que la herida se cure por completo». Todavía quería negarme, pero esta vez ella se enojó de verdad. Su tono no admitía dudas. «No hay discusión al respecto. Si todavía me consideras tu tía, entonces obedece», mirando sus ojos serios y preocupados. Las palabras que estaban a punto de salir de mi boca volvieron a entrar. Finalmente asentí con la cabeza. La habitación donde vivía antes, de hecho, todavía estaba reservada para mí, y estaba impecable. La ropa de cama estaba esponjosa, con olor a sol. Este tiempo de recuperación se convirtió en un periodo extraño y suave en mi vida. La tía Chen variaba las formas de hacerme sopas nutritivas. Sopa de pollo, sopa de pescado, sopa de hueso, ninguna igual cada día. Y solo estaba satisfecha después de verme beberlas. Y Chen Sue asumió voluntariamente la tarea de ayudarme a cambiar el vendaje. Ella entraba puntualmente todos los días con el botiquín. Sus movimientos se volvían más hábiles y suaves día tras día. Un hisopo de algodón sumergido en yodo. Limpiaba cuidadosamente alrededor de la herida, soplando suavemente con los labios ligeramente fruncidos. Una brisa fresca rozaba mi piel, llevándose un poco del dolor ardiente, pero trayendo otro tipo de picazón indescriptible. Y ella tampoco sabía qué pasaba. Parecía haber cambiado repentinamente de personalidad. Ya no me trataba con frialdad. Al contrario, sin importar si tenía algo que hacer o no, se paseaba por mi habitación. A veces, con un libro de cuentos en sus brazos. Insistía en que se lo leyera. No entendía cómo alguien tan grande todavía actuaba como un niño. A veces, con un ramo de flores silvestres recogidas de quién sabe dónde, buscaba un florero y las colocaba torpemente. Tenía que preguntarme qué ángulo se veía mejor. A veces, simplemente entraba por la puerta y decía: «Qué bien está el sol hoy. Te ayudo a sacar el edredón para que se ventile». Y luego se iba corriendo con el edredón, dejándome solo, mirando aturdido por la ventana. Siempre encontraba alguna excusa para estar a mi lado, y luego no decía mucho. Simplemente se sentaba tranquilamente a un lado, echándome miradas furtivas de vez en cuando. Cada vez que la miraba de vuelta, rápidamente apartaba la mirada, y su rostro se enrojecía, fingiendo manipular algo en sus manos. Probablemente esta fue la época más cálida que he vivido en mi vida, y también la que menos se parecía a mí.
sin necesidad de estar alerta, sin necesidad de luchar, simplemente comer, tomar medicinas y dormir, y lidiar con los adorables y torpes pequeños asuntos de Chen Sui, aunque esto es solo lo ordinario a los ojos de muchas personas, incluso una rutina aburrida. Era la calidez que nunca me había atrevido a esperar. Una vez que mi herida sanó por completo, decidí partir. Esa mañana, con el pretexto de haber encontrado un nuevo trabajo, con comida y alojamiento incluidos, me despedí de tía Chen, aunque se mostró reacia, pero al escuchar que el trabajo era formal y que también incluía alojamiento, finalmente se tranquilizó un poco. Me dio muchas instrucciones detalladas. Al salir, Chen Sui me acompañó hasta la puerta. Con la cabeza gacha, su voz era suave. Cuídate mucho. Si tienes tiempo, ven a comer a menudo. Y ella levantó la vista rápidamente y me miró, con pánico en sus ojos. No te pelees más con la gente. Una pequeña parte de mi corazón se conmovió levemente, pero en mi rostro solo sentí sin expresión. Murmuré un mmm. Me di la vuelta y bajé las escaleras, aferrándome a los 40.000 yuanes que había ganado a costa de mi vida. Estaba parado en la intersección con mucho tráfico. Por primera vez sentí la lejanía y la incertidumbre de mi meta. El mundo es tan grande. ¿Dónde debería buscarla? Después de pensarlo detenidamente, el único que podría saber algo, probablemente sea mi padre. Los trámites para la visita conyugal fueron más problemáticos de lo que imaginaba. A través de un grueso cristal, vi a mi padre ser llevado. Había perdido mucho peso, y su espalda estaba algo encorvada. Tenía las sienes grises. Su rostro estaba lleno de fatiga y demacración. Obviamente, los días en prisión no eran fáciles. Cuando me vio, en sus ojos turbios, brilló un claro destello de sorpresa. Tomamos los teléfonos. Un silencio incómodo y tenso. Vine para preguntarte algo. La hermana de la casa de al lado. ¿A dónde se mudaron? ¿Lo recuerdas? Él se quedó atónito por un momento, como si no esperara que preguntara eso. Me miró con una expresión compleja durante un rato, antes de suspirar. Parece que se mudaron a la provincia vecina de E. No estoy muy seguro del lugar exacto. Solo escuché a alguien mencionarlo, que tenían familiares allí, aunque todavía es un área grande, pero al menos tengo una dirección. Después, charlamos casualmente sobre algunas cosas, noticias triviales y sin importancia. Antes de irme, dejé 1.000 yuanes en su cuenta. No es mucho, pero es mi último gesto. Antes de partir, fui especialmente a la peluquería. Me teñí ese llamativo pelo rubio de nuevo a negro. También compré 2 mudas de ropa, camisetas y pantalones largos sencillos y limpios. De pie frente al pequeño espejo de jade del hostal, miré a la persona de pelo negro lacio que había dentro, vestida de manera ordinaria, vagamente resuelto hasta el punto de ser un poco desconocido. Realmente parecía un estudiante decente. Siguiendo la dirección vaga que me dio mi padre, tomé el autobús a la línea X hacia la ciudad vecina. La suerte no fue tan mala. Di vueltas por el condado e indagué durante 2 días. Realmente pude obtener algunas noticias. Su familia se había mudado hace algunos años. Se mudaron a un complejo residencial en la ciudad, pero lo que me preocupó aún más fue un comentario casual de un vecino. Oh, ¿te refieres a la hija mayor de la familia Lin? Ya está casada. Sus hijos ya pueden ir por salsa de soja. Esta noticia golpeó mi corazón como una piedra. Sordo. No puedo decir qué sabor tiene. Tumbado en un hostal barato por la noche, solo con sentarme en la cama, observo las manchas de agua que se extienden por el techo. Mi mente está hecha un lío. La encontré. ¿Y luego qué? Correr y decir, soy el niño de aquel entonces. O preguntarle si recuerda el juego. Es jodidamente ridículo. Eso fue un error desde el principio. Un error que no debería haber comenzado, ni debería haber sido continuado por mí. Pero ya que he venido hasta aquí, si no la veo ni una vez, todos estos años, parece que he estado dando vueltas en vano. Olvídalo. Solo echaré un vistazo. Solo para darme una explicación por todos estos años. Al día siguiente, fui a la dirección del complejo residencial que había averiguado. Es un complejo residencial bastante ordinario pero limpio. No me atreví a entrar. Simplemente me agaché bajo la sombra de un árbol al otro lado de la calle. Desde la mañana hasta que el sol llegó a la cima. Casi al mediodía, él finalmente apareció. Llevaba de la mano a una niña de 3 o 4 años. Y salía lentamente del complejo residencial. Su aspecto era diferente al que recordaba. Vestía un vestido para estar en casa. Su cabello recogido descuidadamente, pero su rostro irradiaba una sonrisa muy suave. Escuchaba con atención el parloteo animado de la niña. La luz del sol caía sobre ella, y se veía muy tranquila, y también muy feliz. Me quedé mirándola desde lejos, observándola jugar con la niña un rato junto a la zona verde del complejo, y luego las vi regresar lentamente, hasta que su figura desapareció en el portal del edificio. La piedra que había bloqueado mi corazón durante tantos años, pareció aflojarse de repente, y luego rodó silenciosamente hacia abajo. No hubo la excitación que imaginaba, ni resentimiento, sino una especie de vacío y alivio indescriptibles. La vi, y resultó ser así. Respiré hondo el aire desconocido, y me di la vuelta para dirigirme a la parada del autobús. Está bien, este viaje no ha sido en vano. Ahora debo volver a casa. Regresé a la casa de la tía Chen. En el instante en que abrí la puerta, madre e hija se quedaron atónitas. La tía Chen me miraba de arriba abajo, con los ojos llenos de sorpresa y satisfacción. Chen Sui incluso parecía un poco abstraída, con las mejillas ligeramente sonrojadas, y luego se mordió los labios instintivamente. El joven con el llamativo cabello rubio, y cubierto de espinas, había desaparecido. La persona en el espejo tenía el pelo negro liso, vestía una sencilla camiseta y pantalones largos. Incluso a mí me parecía un extraño. Estaba calculando el dinero que me quedaba, si montar un pequeño negocio o hacer algo más. Xiao Yu, escucha el consejo de tu tía, vuelve a la escuela. Al menos termina la escuela secundaria, y obtén un diploma. Ese es el camino correcto. Fruncí el ceño y emití un gruñido. Seguía debatiéndome internamente. Tener que volver a esos libros de texto arcaicos era incluso más agotador que pelear. Inesperadamente, Chen Sui también se acercó, susurrando para apoyar. Sí, vuelve a la escuela. Me miró con los ojos brillantes, con un poco de expectación. Mirándolos, de repente pensé que tal vez intentarlo no sería tan malo. Finalmente, suspiré, y asentí. Está bien, lo que usted diga. De verdad. Los ojos de Chen Sui se iluminaron al instante. Las comisuras de sus labios se curvaron hacia arriba sin control. Toda ella se iluminó. Así que volví a la escuela, viviendo una vida de ir y venir de la escuela todos los días, con dolores de cabeza por los libros de texto. Pero era completamente diferente a antes.
Ahora, todos los días salir y venir de la escuela, Chen Sui ya no caminaba muy por delante, sino que simplemente estaba a mi lado, tan cerca que nuestros brazos a veces se tocaban. En clase, a veces podía sentir una mirada proveniente de un lado. Al girar la cabeza, efectivamente, la encontraba mirándome fijamente. Mientras miraba, empezaba a sonreír para sí misma sin razón aparente, con los ojos brillantes. ¿Qué miras? Tonta. Bajé la voz, doblé un dedo, y le di un ligero golpe en la frente. Ella inmediatamente volvió en sí. Dos rubores aparecieron en sus mejillas. Con vergüenza e irritación, devolvió el golpe, dándome un puñetazo en el brazo. No fue fuerte, más bien como una cosquilla. No es asunto tuyo. Me fulminó con la mirada, y rápidamente volvió la cabeza fingiendo leer. Aquel fin de semana, Chen Sui, tímidamente, se acercó a preguntarme si quería salir a dar una vuelta con ella. Era la primera vez en mi vida que una chica me invitaba a salir. Sentí una extraña sensación que no sabría describir. De todas formas, no tenía nada mejor que hacer. Así que asentí. Estuvo arreglándose en su habitación toda la mañana. Cuando salió, me deslumbró por un instante. Llevaba un vestido de color piel muy sencillo. También se había arreglado el pelo con esmero. En su rostro se dibujaba una sonrisa tímida pero expectante. Enseguida me cogió del brazo. Y salimos. Vamos, vamos, no te quedes atrás. Para ser honesto, acompañar a una chica de compras es una de las cosas más agotadoras que he hecho en mi vida. La energía de Chen Sui era aterradora. Iba de tienda en tienda. Y encima, insistía en que me quedara pegado a ella para darle mi opinión. Yo solo pensaba en encontrar un lugar para tirarme. Por fin llegó la hora de comer. Ella, mordisqueando la pajita, me preguntó, ¿a dónde quieres ir esta tarde? Me quedé atónito. Antes, mis fines de semana los pasaba peleando, o en un cibercafé. ¿A dónde más iba a ir? Pero tampoco podía llevarla a un cibercafé a oler el humo del tabaco, ¿verdad? De repente, me vino a la mente el cartel publicitario del acuario en la calle. Era azul brillante. Parecía algo nuevo y diferente. Además, yo mismo nunca había ido. Fuimos al acuario. Y, tal como mostraba el anuncio, era enorme y precioso por dentro. La luz azul se balanceaba en las ondas del agua. Todo tipo de peces nadaban de un lado a otro. Chen Sui no podía creer lo que veía. Emocionada, me agarraba de la muñeca. Y corría de un tanque a otro. No paraba de charlar, mientras veía el espectáculo de los delfines. No dejaba de sentir que alguien me observaba. Al girar la cabeza, efectivamente la vi mirándome con una sonrisa tonta. ¿Por qué me miras tanto? No te lo voy a decir. Ella sonreía con los ojos entrecerrados. Acercándose, dijo en voz baja, esta noche, ¿me acompañas a ver otra película, por favor? Vale. Al final eligió una película romántica empalagosa. A mí este tipo de tú me amas, yo te amo no me interesa para nada. Al poco rato me recosté en el respaldo de la silla y me quedé dormido. Entre sueños, sentí un toque cálido y suave en el dorso de mi mano. Abrí los ojos, y vi que la mano de Chen Sui cubría suavemente la mía. Ella ladeó la cabeza, y me estaba mirando así de nuevo. Sus ojos brillaban, como las olas más claras en un acuario. El aire pareció volverse un poco denso de repente. Todos los sonidos a mi alrededor se volvieron borrosos. Sus mejillas se sonrojaron, parpadeó, y de repente pareció armarse de valor. Luego se retractó de inmediato. La conmoción no disminuía, solo las puntas rojas de las orejas delataban su nerviosismo. Estaba completamente aturdido. Me quedé ahí parado, atónito. Esa suave y húmeda sensación en mis labios no se iba. Sentía como si una pluma me cosquilleara el corazón. Una sensación extraña, un poco maravillosa. Cuando llegamos al parque cerca del complejo residencial, de repente me arrastró hacia un banco. Ella bajó la cabeza. Su voz era tan baja como el zumbido de un mosquito. Lo siento, no reaccioné. Ah, es que, antes en la escuela, cuando hablaban de mí, de lo de tu padre, su voz estaba llena de remordimiento. En ese entonces, fui muy mala. De repente me sentí un poco incómodo. Me rasqué el pelo. Ese asunto me enfureció. Incluso estuve a punto de lastimarla. Pensándolo bien después, yo mismo era un completo idiota en ese entonces. No importa. Giré la cara, fingiendo tranquilidad. Lo olvidé hace mucho. Parecía que ella se había aliviado. No me imaginé que Chen Sui, esa niña, no podía guardar secretos. En pocos días se lo confesó todo a su madre. Ese día, la tía Chen me llamó especialmente a la sala de estar, con una expresión bastante seria. Estaba muy nervioso, esperando que me regañaran, pero ella suspiró, aunque su tono era inusualmente suave. Xiao Yu, la tía no es una persona anticuada. Me alegra que ustedes, los jóvenes, se gusten. Me alegra. Me quedé atónito, un poco incrédulo. Ella continuó diciendo, aumentando un poco el tono. Pero, tu tarea más importante ahora es estudiar. Prométele a la tía que estudiarás mucho, y te esforzarás por entrar a la universidad. Solo así podrás darle una buena vida a Sue en el futuro. ¿Entiendes? La miré a los ojos, llenos de ferviente esperanza y confianza, y asentí. Chen Sui ahora era aún más mandona. Tenía que volver a casa a tiempo después de la escuela. Si decía una palabra de más a otra chica, ponía un puchero que parecía que podía colgar una botella de aceite. Lo más importante era el estudio. Me vigilaba de cerca, agotándome todos los días, obligándome a resolver problemas, y a memorizar palabras. Se preocupaba más que yo mismo, excepto por el estudio. Podía ser un desastre en todo lo demás, pero este estudio realmente me estaba matando. Los días, en medio de este dulce tormento, se escapa rápidamente. 2 años pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Se publicaron los resultados del Gaokao. Todo se resolvió. Fui admitido en la mejor universidad clave. Mi madre superó todas las expectativas. Incluso ella fue admitida en una universidad ordinaria de segundo nivel cerca de su escuela. El día que recibí la carta de admisión, yo mismo me sentí increíble. Justo después de haber cumplido los 18 años, no mucho después, un hombre vestido con traje y portando un maletín me encontró. Dijo ser abogado. Dijo que mi madre se había ido. Y dijo que, antes de morir, sintió que no tenía cara para verme. Culpable. Pero aún así me dejó todos los bienes a su nombre. Esperaba que pudiera vivir bien. Para esa madre en mi memoria. Con solo una vaga imagen de su espalda. Y la etiqueta de huir con el dinero. En mi corazón, además de un sentimiento indescriptible, no había mucha tristeza. Ese abogado me entregó los documentos. Y me pidió que firmara. Originalmente quería rechazar. Pero cuando vi la larga cadena de ceros en la lista de bienes, mi mano se detuvo. Finalmente, firmé el nombre.
Después de que salió la carta de admisión, la tía Chen me llevó especialmente a la prisión para ver a mi padre, a través del cristal, cuando escuchó que en realidad había sido admitido en la universidad. Una luz brilló repentinamente en sus ojos turbios. Sus labios temblaron. Y dijo varias veces bien. Las arrugas de su rostro parecían haberse suavizado un poco. Parece que en estos años, no solo nosotros estamos cambiando. Por la noche, al volver a casa, la tía Chen preparó una gran mesa llena de sus mejores platos, calientes y humeantes. El aroma inundaba la nariz. Chen Sue se sentó a mi lado. En secreto tomaba mi mano bajo la mesa, las yemas de sus dedos cálidas, bajo la luz, viendo sus sonrisas. Por primera vez sentí que la palabra familia tenía una forma cálida y tangible. Durante esas largas vacaciones después del Gaokao, Chen Sue y yo nos unimos a un tour. Fuimos a Dali, Yunnan. El hostal donde nos hospedamos tenía un pequeño jardín, plantado con flores y hierbas. Por la noche se podían ver muchísimas estrellas. Esa noche, acabábamos de regresar de explorar el mercado nocturno, y estábamos exhaustos. Después de ducharnos, nos desplomamos en la cama. Como de costumbre, instintivamente extendí la mano y lo atraje a mis brazos. Su cuerpo olía fresco a jabón. Su cabello suave rozaba mi barbilla. La habitación estaba muy silenciosa. Solo se oían nuestras respiraciones. De repente, se movió en mis brazos. Se giró, para mirarme de frente. En la oscuridad, podía sentir claramente su cálida respiración, rozando mi mejilla. Sus ojos me miraban brillantes. No pude contenerme, y me incliné para besarlo. Se quedó paralizado por un momento, y luego cerró los ojos obedientemente. Justo cuando estaba a punto de soltarlo, de repente extendió los brazos, y rodeó mi cuello con fuerza, no dejándome ir. Entonces, escondió su rostro ardiente en el hueco de mi cuello, y susurró suavemente a mi oído. Continúa. Esa noche, dejamos de ser adolescentes ingenuos, para entregarnos el uno al otro, todo lo más tierno, pero también lo más ardiente. Por la mañana, la luz del sol se filtraba a través de las finas rendijas de las cortinas, proyectando motas de luz moteadas en el aire. Me desperté muy temprano, de lado, mirando a Chen Sue, que todavía dormía profundamente a mi lado. Dormía profundamente. Sus pestañas se movían suavemente. Aparté suavemente un mechón de cabello suelto de su frente. Mi corazón se llenó de un indescriptible sentimiento de felicidad rebosante, pero inmediatamente después, otra oleada de temor profundo e insondable. Si no hubiera sido por aquella tarde, si mi padre no me hubiera metido a la fuerza en casa de la tía Chen, ¿dónde estaría ahora? ¿Dónde estaría? Tal vez todavía estaría jugando videojuegos en algún cibercafé oscuro, o en algún lugar turbio, luchando con la gente por unos cientos de yuanes, como una lenteja de agua sin raíces, buscando para siempre, perdiéndome para siempre. Fue ella y la tía Chen, quienes me sacaron a la fuerza de ese camino turbio que se podía ver hasta el final. Me dieron un techo al que podía llamar hogar. Me dieron una confianza y una calidez incondicionales, permitiendo que esta vida mía, que casi se había arruinado por completo, pudiera tomar un camino decente. Incluso podía ver la luz que se filtraba del futuro. Respiré hondo suavemente, y lo abracé aún más fuerte. Él murmuró inconscientemente, y se acurrucó en mis brazos, continuando durmiendo plácidamente. 4 años de universidad. Se escurrieron como arena entre los dedos. Chen Sue y yo nos quedamos en la localidad. Ella tenía buenas notas, y fue aceptada en el programa de posgrado de la misma universidad. Confié en esa herencia inesperada, y su estricta supervisión, para graduarme con dificultad. Abrí una pequeña empresa con algunos compañeros de clase, y me las arreglé bastante bien. Un año después de la graduación, le pedí matrimonio a Chen Sue. No hubo un espectáculo grandioso, sino en la casa donde comimos juntos por primera vez. Me arrodillé sobre una rodilla, sosteniendo el anillo, antes de que pudiera pronunciar bien las palabras. Ya se le caían las lágrimas. Reía y lloraba al mismo tiempo. Extendió su mano, asintiendo vigorosamente. La tía Chen se secaba las lágrimas a un lado, pero su rostro se iluminaba con una sonrisa radiante. También fue en ese año, cuando mi padre fue liberado después de cumplir su condena. Fui a recogerla. Llevaba puesto el mismo atuendo pasado de moda con el que había entrado. En su mano, sostenía una vieja bolsa de viaje, y parada en la puerta principal de la prisión, miraba con cierta confusión el ajetreo del tráfico. Los años de prisión habían erosionado toda la fuerza y la inquietud de su ser. Su espalda estaba ligeramente encorvada, y en sus ojos había una timidez y un cansancio que nunca antes había visto. Cuando me vio, abrió la boca, como si quisiera decir mi nombre, pero dudó un poco. Me acerqué, tomé la bolsa de viaje de su mano, y la llamé. Ella se sorprendió por un momento, y sus ojos se enrojecieron al instante, asintiendo repetidamente. Le alquilé una casa no muy lejos de donde vivíamos Chen Sue y yo, y así pasaban los días, tranquilos pero sólidos. Mi padre encontró trabajo como guardia de seguridad en un complejo residencial, y lo hacía con mucha diligencia. Salía temprano todos los días, feliz y contento. Decía que ese trabajo era bueno, que podía ver gente, y se sentía tranquilo. Chen Sue y yo estábamos ocupados con el trabajo, y los estudios, planeando su boda después de que ella terminara la maestría el año que viene, y celebrarlo a lo grande. Yo, en el pasado, era como una bestia atrapada en la oscuridad, golpeando furiosamente contra el mundo entero, pensando que mi vida sería así para siempre, hasta que conocí a la tía Chen y a Chen Sue. Yo y mi pequeño ordenador, caminamos hacia la puerta del balcón. Apoyado en el marco de la puerta, los observaba. Mi pasado era un caos. Mi futuro, sin embargo, nunca había sido tan claro y cálido.